Bienvenidos a un episodio más de Charlando sin Corbata, un espacio donde platicamos de manera casual, sin ningún formalismo, sobre temas cotidianos que les interesan a todos. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidades de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura del podcast ni de RSZ Ya Consultoría Jurídica. Este es un espacio de diálogo respetuoso y formativo. Agradecemos que nos acompañe el día de hoy mi esposa, quien regresa a un capítulo más del podcast. Ella es psicóloga con más de 15 años de experiencia acompañando procesos de desarrollo personal, familiar y educativo. Trabaja desde un enfoque integrador, sistémico, ayudando a las personas a comprender sus patrones, mejorar sus relaciones y tomar decisiones más conscientes. Además, es facilitadora y formadora en constelaciones familiares, Theta Healer. También estudió programación neurolingüística. Es impulsora de espacios de acompañamiento para familias y procesos de crecimiento personal. Ella es Susana Berra. Me gustaría saber, Susi, porque conozco o sabemos que hay personas que dicen que no saben por qué siempre les pasa lo mismo. ¿Realmente repetimos patrones sin darnos cuenta? Todo esto repetimos de forma inconsciente todo lo de nuestro sistema familiar. Tenemos un sistema familiar, una familia, y a veces no nos hacemos conscientes que justamente estamos repitiendo estas mismas decisiones, las mismas parejas. Entonces, cuando yo abro los procesos, cuando empezamos a tener una consulta, nos damos cuenta que la mamá repetía esa misma historia. Por ejemplo, si no había pareja, ¿no? Entonces también yo suelo repetir esa misma historia. O si mamá era una mamá ausente, pues es ausente también la mamá. Y a veces decimos, ¿pero cómo, no? O sea, en la escuela veo mucho esto, que dice, pero si yo estoy presente, ¿y cómo es que mi hijo dice que yo no estoy? Pero muchas veces estamos, pero somos ausentes a nivel mental, ¿no? Estamos ahí acompañando nuestro cuerpo, pero realmente no estamos conectados con nuestros hijos. Entonces, aquí es donde se empieza a repetir la historia y es donde tenemos que hacernos conscientes de estas decisiones. Entonces, no elegimos todo lo que vivimos, pero sí repetimos más de lo que creemos en nuestras historias familiares. ¿Y qué tipo de patrones repetidos has notado con más frecuencia, ya sea en consulta o cuando haces alguna sesión de alguna otra alternativa de terapia de acompañamiento? Pues aquí veo mucho el tema de pareja, el tema con los hijos, el tema de dinero. O sea, por ejemplo, en el tema de pareja, ¿no? A veces las mujeres estamos tomando el lugar de los hombres. Y entonces aquí hay un desorden sistémico. Aquí entra la parte del dar y recibir. Entonces, a veces la mujer dice, yo soy la madre y soy el padre de mi hijo. Y entonces no es así. ¿Por qué? Porque ese hijo tiene un padre que dio su esperma y una mamá que dio el óvulo. Entonces, aquí es donde tenemos que darnos cuenta que no podemos ocupar espacios que no son nuestros, porque ahí excluimos al padre y nos damos cuenta que entonces ahí empieza a haber desorden sistémico. ¿Y qué síntomas puede haber? Temas de drogas, temas donde el hijo por seguir al padre, pues alcoholismo, ¿no? Entonces, todas estas formas son como empieza a haber estos desórdenes. En nivel pareja, en nivel dinero, ¿no? En cuestión de dinero, a veces nos damos cuenta que el papá puso un negocio y que no funcionó. Y entonces, por lealtad a mi padre, también me va mal en los negocios, ¿no? Y entonces viene el quiebre del negocio. Apenas precisamente constelé un tema de negocio donde pues resulta que lo defraudaron y dice, y a mi papá también le pasó lo mismo, ¿no? Y dice, y ahora me quedé con una deuda. Y resulta que el papá estaba dentro del negocio, se sale del negocio y se endeuda. ¿Y qué es la deuda? La culpa. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta cómo estamos más implicados de lo que pensamos en nuestro sistema familiar, en tema de toda la parte de negocio, dinero, pareja, hijos, ¿no? Entonces, todos estos los veo. En enfermedades, las enfermedades es también uno de los número uno. El tema del cáncer, del tema tiroideo, ¿no? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué me cuesta mucho trabajo comunicar? Entonces, estos son los que normalmente más, pues, logro ver en las constelaciones familiares.
Pues es importante que se reconozca, yo creo entonces, ese entorno para poder identificar qué conductas a lo mejor son parecidas a las que yo estoy viviendo en el día a día y a veces no sabemos que a lo mejor esa conducta la repitió algún otro familiar. Y creo que entonces si no lo trabajamos en ese sentido, pues vamos a seguirlo repitiendo, a lo mejor lo podemos pasar hasta inclusive a los hijos y a la generación que les sigue. Y justamente en eso que comentas, pues hoy en día, a partir, creo yo, aunque es un tema ya tiene mucho tiempo que se está manejando, pero a partir de una serie que se llama Mi Otra Yo, se dio a conocer mucho el tema de las constelaciones familiares. Y hay gente que confunde, puede pensar que es un tema más esotérico, que es charlatanería, que si bien no es algo que todavía está comprobado científicamente, pero en la experiencia, en la realidad se ha notado que sí ha ayudado mucho a las personas a sanar justamente estos puntos. No sé si pudieras platicar un poco de qué son las constelaciones familiares para aquellos que nada más a lo mejor vieron la serie o que nunca han tenido una experiencia al respecto. Muy bien, pues muchas gracias por abrir este espacio, ¿no? Porque realmente aquí quiero comentar, si tú no has visto esta serie de Mi Otra Yo, te invito a que lo puedas hacer para que puedas entender un poquito más. Si tú no has constelado, pues puedas entender un poquito más la dinámica de las constelaciones familiares. Aquí, una constelación familiar, quiero decir, y es importante puntualizar, que uno de los creadores de las constelaciones familiares, que es teólogo, filósofo, es Bert Hellinger. Y Bert Hellinger hablaba justamente de 3 puntos importantes en las constelaciones familiares, que es el sentido de jerarquía, bueno, las órdenes del amor, que es jerarquía, pertenencia y el dar y recibir. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Es una herramienta terapéutica, es un método terapéutico que nos va a ayudar a ser consciente lo que tenemos inconsciente, a mirar las dinámicas familiares que no se miran a simple vista. Cuando llegan conmigo es como, el problema es mi hijo, pero no nos damos cuenta de la dinámica familiar que está sucediendo dentro del sistema, dentro de la familia. Entonces, las constelaciones se pueden hacer de 2 formas. Una forma es grupal y una forma es individual. La grupal, trabajamos con personas donde se utilizan representantes, esas personas son representantes. Yo pongo a la persona aquí conmigo y la persona me dice la problemática. Viene con el problema ya sea de dinero, de pareja, o lo que, pues ahora sí el problema que esté sucediendo. Y entonces lo que hace es elegir un representante para la persona y yo le voy pidiendo que vaya metiendo representantes. De ahí empezamos a ver las dinámicas familiares que están sucediendo. Y la individual, que se trabaja en lugar de personas, pues con muñecos, con cosas, con tarjetas. Entonces, todo esto lo podemos ir viendo también cómo estamos implicados en esa situación. Entonces, las constelaciones familiares, yo siempre lo he dicho, para mí ya es una filosofía de vida, porque yo lo pongo en práctica en mi vida, me hago consciente. A veces cuando mi hija, ¿no? O cuando nuestra hija está, pues, no sé, está haciendo berrinche o está haciendo, pues, algo indebido, ¿no? Por ejemplo, algo que no está bien dentro de todo, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está restando autoridad o por qué yo no estoy en mi lugar? O sea, yo a lo mejor estoy ocupando el lugar de niña en lugar de estar ocupando el lugar de mamá. Entonces, me hago consciente. Obviamente, a veces no es fácil, pero sí hay que trabajar sobre poder ponerte en tu postura y en tu lugar. ¿Para qué? Para que no haya ese tipo de síntomas. Entonces, las constelaciones familiares, para mí, es una filosofía de vida. Desde que las conocí, me doy cuenta que han cambiado mi vida y la han transformado. No sé si pudieras dar algún ejemplo de algún caso, obviamente sin mencionar nombres ni mucho menos, pero para que la gente lo pueda un poco imaginar de cómo se practica una constelación. A lo mejor un caso que te haya tocado, de qué situación se presentó y qué fue lo que se trabajó. También para que la gente le quede claro que no es magia, no es que sea una respuesta inmediata, o sea, se hace el trabajo y se tiene que hacer conciencia al respecto y también, como toda situación, toda herramienta, también la persona que lo toma tiene que poner de su parte. O sea, no es un tema que se reaccione en automático, ¿no? Entonces, no sé, para que a la gente le quede un poco más claro cómo es en la práctica que se lleva a cabo. Muy bien. Es importante puntualizar que siempre les digo, es magia, pero no es magia. Sí es magia porque, ¿qué creen? O sea, pasan cosas después de una constelación,
te puede sanar, ¿eh? O sea, sí puede suceder. Pero también no es magia, porque también depende de ti ese movimiento. Entonces, si tú en ese momento hiciste consciente, todo esto se puede mover. Voy a puntualizar un ejemplo de justo lo que me estás pidiendo. Apenas sucedió que fue una persona conmigo a constelar y fue por un tema de mucho enojo. Dice, todo el tiempo estoy enojada y no sé de a qué se debe. Entonces, cuando yo empiezo a ponerla a ella, se ve muy enojada. El tema es que cuando meto al padre y meto a la mamá, pues ella vivió violencia y ella tuvo que defender a su mamá y en algún momento pegarle a su papá para que evitara el golpe con su mamá. Entonces, pues ella muy enojada con su padre, pero también con su madre por no haber dejado a ese hombre. Y entonces empezamos a darnos cuenta y entonces ella empezó a llorar. ¿Por qué? Porque se hace consciente que de donde viene el enojo es desde que era una niña y ahora ¿a quién lo transmitía? A su pareja. A su pareja. Se hizo consciente y dice, no puedo creer que yo ahora veo que me como que todo lo que tenía yo lo llevaba hacia mi pareja. Y de repente, fíjense cómo es lo transgeneracional, increíblemente. A mí me llega la información, es que es increíble cómo se siente el campo mórfico, cómo se abre el campo. Y de repente le digo, porque vi que tenía una pequeña joroba, y le digo, aquí hay una persona que usted está cargando mucho. ¿Quién del sistema ha estado cargando? Entonces empecé como a llevarla y me dijo, sí, tengo un tío que tiene una joroba. Entonces, wow, o sea, me hago consciente que vengo transgeneracional y era el tío, ¿no? Hermano de su padre, que a veces es excluido y dice, sí, efectivamente estaba excluido. Entonces nos damos cuenta cómo todo esto tiene que ver con nosotros. Hasta el tío, hasta el que tú menos quieres porque fue el violento, porque fue el que hizo la violación. Ese no lo quiero ver. ¿Pero qué crees? Que ese puede regresar si nosotros lo excluimos. Por eso Bert Hellinger habla de la pertenencia. Todos pertenecen. Tanto el que mató, tanto la víctima, todos pertenecen. Porque en el sistema a veces vamos a estar implicados con alguien. Entonces es importante darte cuenta que si tú no has tenido una constelación familiar, si tú no la has probado, yo te invito a que puedas ir a una, obviamente con una persona que esté certificada, con una persona que pues ayude realmente a hacer estos cambios. Entonces, bajo este tenor que comentas, es una filosofía de vida, nos queda claro que tiene que ver mucho con el orden que se le tienen que dar a las posiciones de cada integrante de la familia, el respeto, porque se tienen que integrar a todos los mismos, o sea, no se tiene que excluir nadie, haya sido el malo de la película, la oveja negra, o sea, no tiene que ser excluido. Y bajo ese contexto, ahora me queda más claro el por qué este tipo de herramientas inclusive pueden servir para influir en las decisiones importantes, como en el caso de los conflictos legales. No sé si nos puedes platicar un poco al respecto. Sí, aquí realmente al final de cuentas la parte legal pues tiene que ver con una historia familiar, porque, por ejemplo, cuando hay temas de herencias, ¿no? O sea, aquí las deudas, temas de herencias, tiene que ver con el desorden. Entonces, a veces, haciendo una constelación, se puede destrabar esto, ¿no? En el tema legal, si alguien, por ejemplo, viene conmigo y ha pasado que vienen temas legales, están peleando la herencia o los hijos o un tema penal, ¿no? Entonces, cuando hacemos la constelación, fíjense, apenas constelé justamente eso, que se metiera un abogado para los hijos y demás, y a partir de que se mueve esto, no se necesitó ese tema de que estén en conflicto, sino que empieza a haber una negociación. ¿Por qué? Porque se empieza a poner ese orden, empieza a haber más facilidad en que todo se destrabe. Entonces yo los invito a que realmente aquí, si tienes un tema legal, también puedas ver desde dónde estoy, porque a veces estamos desde el enojo y entonces no permitimos que esto fluya. ¿Por qué? Porque estoy desde el resentimiento. ¿Y a quién estaba yo resentido? A lo mejor es a mi padre, pero ahora lo canalizo a la pareja. Entonces, cuando se ordena todo esto, el amor puede fluir. Porque aquí la filosofía de vida dice Bert Hellinger, y es importante decirlo. Primero es el orden y luego el amor. Y a veces estamos equivocados, estamos cerrados. Decimos, es que yo lo amo, yo doy todo. Y ese es el problema.
que no hay orden. Entonces, primero es el orden y luego viene el amor. Qué interesante, vaya que sí, y pues yo creo que esto también no solamente le puede interesar a las personas que a lo mejor quieren llevar a cabo una constelación personal para un tema específico que quieran trabajar, pero me imagino que también la gente que ya tiene cierto conocimiento, a lo mejor quisieran especializarse en constelaciones familiares. O sea, se pueden ambas, o sea, puedo ser como aquel que solamente quiere tomar una constelación, pero también puede haber otro personaje que diga yo quiero aprender más de ello para ponerlo en práctica hacia otras personas. Claro que sí. Aquí hay 2 puntos, o sea, tanto el que dice, bueno, quiero experimentar una constelación familiar, como la persona que quiere formarse en constelaciones familiares. Y pues aquí yo también soy maestra, trabajo en el diplomado de constelaciones familiares y tengo una formación en línea donde trabajamos precisamente para irte sanando. O sea, yo siempre les digo, primero tomen esto para sanarte. O sea, primero, repito, es el orden, o sea, sanarme, ordenarme para que entonces ahora sí pueda yo ayudar a otras personas o guiar más bien a otras personas en sus procesos terapéuticos. Entonces, aquí hay esta parte de tomar solo una constelación o realmente también formarte. Pues vaya que sí, creo que a la gente le quedó mucho más claro y digo vaya que sí porque sí es un tema bastante interesante que seguramente es materia de mucho más tiempo de diálogo, pero te agradecemos que nos hayas dejado este panorama muy específico de qué son las constelaciones, también para romper el mito, como decía, que se toma a veces cuando no conoce uno algo, hay gente que lo toma como eso, como charlatanería, como esoterismo, cuando estamos viendo que en la vida práctica le ha servido a mucha gente pues para mejorar. Te agradecemos mucho el tiempo y pues aquí está tu casa cuando gustes regresar al podcast para seguir tratando de temas, sobre todo de la gestión de las emociones que tanta falta hace el día de hoy. Sí, muchas gracias. Y ya nada más como para finalizar, quisiera decir cómo romper estos patrones. O sea, yo quiero que se lleven esta parte de cómo romper este patrón. Y uno es primero hacerte consciente que quieres hacer ese cambio y ver qué estás repitiendo. Si se está repitiendo eso, entonces es tema de constelar. Segundo es poder tomar a tus padres. Si tú no has tomado a tus padres, diría Bert Hellinger, es una muerte lenta. Porque si tú no has tomado ni a tu padre ni a tu madre, es una muerte lenta. Así, tal cual es. Y la tercera es poder resignificar tu historia, porque a veces la vemos con un tema de victimismo. Y aquí es poder mirar que para algo viviste, para algo tuviste ese tipo de vida. Y pues bueno, invitarles nada más, si tú dices que me interesan taller de constelaciones familiares, tengo las fechas del 25 de abril en Puebla, el 2 de mayo en Atlisco, y pues bueno, voy a tener una masterclass gratuita que voy a hablar justamente de todo esto, que va a ser el 9 de abril a las 6 de la tarde. Entonces, si tú estás interesado en registrarte, con mucho gusto, pues nada más que me mandes mensaje para que te mande el link y bueno, esa es totalmente gratuita. ¿A qué teléfono pueden hacer ese contacto? Y bueno, ahorita te lo paso porque no lo tengo a la mano, pero pues bueno, se los paso ahí en el podcast para que ustedes puedan registrarse. Pues te agradecemos mucho el tiempo, gracias a nuestro auditorio por participar en este episodio más de Charlando sin Corbata. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo capítulo tratando temas del día a día. Que tengan un excelente día.